Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país oriental. La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 8 de noviembre de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa se repite durante el fin de semana en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Ángel Otero, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. En este programa 40 tendremos el placer de recibir al poeta, escritor y periodista argentino Héctor Washington Gómez, nacido en Frías, provincia de Santiago del Estero, Argentina, en 1983. Publicó sus textos en forma grupal hasta el momento. Escribe para el diario La Mañana de la ciudad de Formosa, Argentina, lugar donde reside en el suplemento o revista Cronopio. En un momento más estaremos al aire con él. Ahora es tiempo de compartir la columna de microlecturas de Virginia y Alejandro a cargo de Virginia Gutiérrez y Alejandro Borley. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas. Buenas noches a todas las almas que nos escuchan, corpóreas e incorpóreas. Muy bien. Bueno. Venimos inspirados hoy. ¿Cómo viene hoy esta columna? Qué nivel, muy bien. Bueno, empiezo ahí un poquito. Para recordar a las personas que vienen escuchando los temas que hemos, para que haya un poquito un hilo conductor, hablamos del presente, de la memoria y las proyecciones. Llamémosle presente, pasado y futuro, si bien no era exactamente la idea esos nombres, y leímos textos relacionados. Luego hablamos del tiempo como algo que atraviesa todo y
después de eso, naturalmente, o charlando así con Alejandro, surgió que el tema para hoy era la muerte, ¿no? Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, yo leo un poquito y vamos comentando así porque surgieron muchas posibilidades. Perfecto. Primero que nada, lo obvio de que no era la muerte física solamente, sino todas las posibilidades de muerte. Claro. Entonces, charlando, tuvimos unas horas charlando, fueron surgiendo todas las posibles muertes, ¿no? Que yo puedo ir mencionando y vamos comentando, ¿no? Bueno, por supuesto la muerte biológica, que lo vimos como muerte definitiva del cuerpo o muerte de ciertos órganos, cuando Sí. perdemos el uso de las funciones, ahí hay una Claro. pequeña muerte, ¿no? Ujú. La muerte simbólica o las pequeñas muertes de proyectos, de vínculos, cambios, sueños que se pierden, ideales que se pierden, proyectos de vida que teníamos que no nos funcionan, ¿no? Luego la muerte como transformación, eso de que a veces tienen que morir algunas cosas para que podamos sanar y evolucionar. Claro. La muerte civil, aquellas personas que quedan como fuera de la sociedad o en otras épocas, ¿no? Claro. El exilio, el destierro, o porque socialmente el sistema de vida Lo deja fuera. deja a personas fuera de, ¿no? Claro. Bueno, surgió la pulsión de muerte, que es un concepto del psicoanálisis de Freud, ¿no? Que se refiere a ese impulso inconsciente hacia la autodestrucción. En algo tan simple como que si fumo y sé que me puede dar cáncer de pulmón, ahí hay una pulsión de muerte. Claro, Estoy inconsciente, ¿no? Claro, no lo Claro. hacemos a propósito, pero es algo que está siempre presente y que permea todo, ¿no? Ujú. Que se opone a la pulsión de vida. Bueno, luego surgió la muerte como los sacrificios, las ofrendas, ¿no? Ajá, Religiones o culturas que ofrecen animales muertos o hasta personas, sí, porque a cambio de eso la cosecha será mejor y bueno, etcétera. Lo vimos acá en América, en las culturas Sí. amerindias. Claro. Bueno, la muerte por un ideal, ¿no? Las personas que son revolucionarios o que en nuestro pasado, ¿no? Que fueron a las batallas y estaban dispuestos a morir por el Claro. ideal de patria que tenían, ¿no? Claro. La muerte como impulsora para la vida, cuando a veces episodios de pérdidas nos impulsan a seguir adelante, ¿no? Como que o muertes que rodean y nos hacen como revalorizar lo vivo que tenemos, ¿no? Claro. Luego también comentamos con Alejandro la muerte en las diferentes culturas y épocas. El concepto de muerte, la valoración de la muerte y cómo se trata la muerte ha cambiado, ¿no? Ujú. Antes la muerte era muy pomposa, con grandes carrozas, con flores. Ahora es como que la muerte medio que está más en el ámbito privado, más oculta. Claro. No se celebra tanto la muerte como hace Exacto. otras sí. épocas. Sí, por lo menos ¿no? en nuestros En nuestro, contextos, exacto. Sí, lo vemos de esa manera. Sí. Porque es interesante cómo se ve a la muerte en distintos lugares. Es Claro. decir, nosotros no nos imaginamos cómo se lleva adelante ese último momento, por ejemplo, en India. Claro. Uno ve en películas, ve en una Claro. serie, pero no es acá. Digo, es muy distinto. Sí, ¿no? sí, sí. Y es la misma muerte. Claro, La forma de verla es distinta. exacto. Después también surgió, bueno, obviamente, porque la asociación de ideas, ¿no? Surgió el tema del deseo de muerte, del Ajá. suicidio, que Ajá. no es un tema agradable, pero en Uruguay es muy importante. Claro. La eutanasia, que se acaba de aprobar hace poco, o sea, Exacto. como que la muerte es parte de la vida, digamos, ¿no? Sí, sí, Todos claro. vamos a morir. Exactamente. Y después, bueno, claramente lo llevamos, porque es el objetivo del programa, la muerte como tema presente en las obras literarias por todos lados, ¿no? Ujú. De manera muy vasta. Importante, claro. Y los personajes muertos de la literatura, los fantasmas, los vampiros, ¿no? Doña Flor y sus dos maridos, o sea, todas las obras literarias, que la muerte es un tema central, ¿no? Ahí está. Bueno, así que comenten lo que quieran, yo mi tarea era presentar los temas, no más. No, como que también el sentido que le dan a la muerte en otros países y otras culturas y en otras épocas, Ujú. también por la manera de vida, ¿no? Claro, Nunca vamos a llegar a entender la manera india de vivir de la India. Claro. No la entendés mucho tampoco, entonces ellos tienen un concepto de la muerte muy, ¿no? De la vida y de la muerte, ¿no? Claro. Muy diferente a nuestra cultura. Es muy difícil para Claro. nosotros ingresar a esa cultura. Yo anoche estaba viendo un video justamente sobre ese tema y que lo difícil que es para nosotros, cultura occidental, y no me refiero a América. El que lo decía era un antropólogo italiano y decía lo difícil que es entender a la India, es decir, que todavía hay mucho por descubrir de sus ideas, de sus creencias, que son milenarias.
son milenarias, estamos muy por detrás de eso. Claro. Es decir, y decía ese antropólogo, y ahí cierro con lo mío, decía cómo de esa cultura india, de esas creencias indias, tomaba la religión judía algunos elementos, es decir, y bueno, eso se ha comprobado, ¿no? Cómo de ahí gente se fue entre el Tigris y el Éufrates a establecerse, y de ahí surge todo la religión judía después, y se toman elementos, ¿no? Eso está estudiado y lo presentamos también en otros programas, sí. Y otra cosa que no conversamos, pero que también está ahí, es el tema de la reencarnación. Claro. Las personas que creen en la reencarnación ya tienen una visión de la muerte muy diferente, porque no tenés una vida, tenés muchas. Claro. Entonces, más allá de que igual a nadie le gusta morir y todos queremos conservar aquello que tenemos, pero no es lo mismo sentir que es la vida, esta es la única que hay, a que tuve otras y tendré otras. Ya lo ves de otra manera. Claro. Hasta las cosas que te pasan tienen otro significado. Exacto. Si tú lo ves en un ámbito más amplio de muchas vidas, sino de una sola, ¿no? Exacto. Cambia totalmente. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Bueno, voy a leer un texto que es una canción. Es una canción que la canta un Juan Carlos Baglietto, se llama El Témpano, de 1983. Fue difícil porque tenía muchas canciones para elegir el tema de la muerte. Me vino una de Mercedes Sosa, no me acuerdo el nombre de la canción, pero la letra la tengo por la mitad de la memoria, sí. Y otras muchas canciones que hablan sobre distintos tipos de muerte, así. Pero esta me pareció la más... tuve que elegir, no me quedó otra, y elegí esta. Claro. Bueno, se llama El Témpano y dice así: a veces, cuando pienso que todo está perdido, voy hacia algunas formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerda la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curva de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. En las tardes tranquilas, cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de feria a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud de estar adentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La cara reseca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar, ¿para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. Un tema impresionante, y Juan Carlos Baglietto canta otros temas así, de ese estilo, y eso es muy interesante, que les iba a proponer en el programa de hoy para que ustedes lo puedan visitar después. Hay otros temas que también tratan sobre ese tema de la muerte, esos distintos aspectos de la muerte. Sí. Creo que tenemos una llamada al aire, ¿puede ser? A ver. Bueno. ¿Se perdió la llamada quizás? Seguimos con el programa. Sí, te Muy escuchamos. bien. Bueno, yo encontré un cuento de Sergio Ramírez, que es un escritor nicaragüense,
que aparentemente está vivo, 1942, o sea que tiene 80 y algo de años, Claro. que es sobre la muerte civil. Y me pareció interesante. Dice: un día con presagios de lluvia y siendo la hora sexta, se publicó en la ciudad capital y en las cabeceras de provincia un bando leído en las esquinas por un pregón, vestido con ropas talares y acompañado de un cortejo militar con enseñas fúnebres. El bando anunciaba el luto oficial por el repentino e inesperado fallecimiento de un general opositor y la disposición del Supremo Gobierno de tributarle honras fúnebres iguales de un ministro de guerra, con la observancia de 3 días de duelo nacional. El primer asombrado con el anuncio fue el propio general, quien optó por huir creyendo que se trataba de un atentado contra su vida, de los muchos que había sufrido, pues sobrevivía a emboscadas y envenenamientos, pero no fue perseguido por nadie mientras continuaban los preparativos para su entierro. Los funerales fueron pomposos. Se pronunciaron 3 piezas oratorias, una por cada poder constituido de la República, y al momento de descender el féretro a la fosa cubierto con la enseña patria, se dispararon 21 salvas de fusilería. Cuando al término del duelo oficial las banderas fueron elevadas de nuevo al tope de sus astas en los edificios públicos, cuarteles, plazas y buques en alta mar, el general retornó en secreto a su casa, donde se encontró su familia entregada a los rezos habituales de 9 días por los difuntos. Llamó a su mujer, a sus hijos, trató de abrazarlos, pero ninguno pareció reparar en su presencia. Su cama y sus muebles habían sido sacados de su aposento y sus ropas repartidas entre los pobres. Fue a la calle, caminó por muchos rumbos, buscó a sus amigos íntimos, a los antiguos conspiradores, pero entre todos pasaba como una sombra. Al principio resultó duro, pero con el tiempo se acostumbró a la idea de su propia muerte. Me encantó este texto porque te queda la duda incluso. Claro, de qué fue ¿Murió lo o que pasó. no murió? Porque ¿cómo no lo reconocen? ¿Cómo no lo ven? ¿Será que se murió y no se enteró que se murió? Como el fantasma de Como el Campo. fantasma, pero el texto se llama Muerte Civil. Muerte civil. Entonces Y parece capaz- como que realmente le hubiera sido como desterrado, dado por muerto en vida. O capaz que es una fantasía y simplemente quiere ser una fantasía, ¿no? Estamos escuchando algo en la atmósfera, no sé. ¿Qué escuchamos? Hola, Opa. soy la parca. Opa, recibimos la visita, estamos hablando Está de la llamando muerte. ella. Opa. Ahora que me comentaron acerca de mi oficio, aparezco. Qué bien. Bueno, que Es hora. Buscando a Walter Rotela. No. y bueno, es un momento, ¿qué va a hacer? No te nos lleves a Walter, ni a ninguno de los que estamos acá, por favor. Por ahora no. Sí, lo espero después del programa. Y bueno, que así sea. Nos va a esperar en la puerta de la casa de Colegio que Zorrillo. trabaja. Cuidado de la salida. Yo te hago de guardaespaldas. ¿Cómo andan por ahí, Alejandro? ¿Pero ¿Cómo quién es? están? Opa, Ahí, conoce igual. los nombres. Y ¿Todo sí, bien? la parca conoce. Para mí es el señor Sebastián. ¿Puede ser? Hola, soy la parca. Es la parca. Es la parca. La parca, Ojo. Con actuación y todo esto, cuidado. Sebastián, ¿Es Sebastián? ¿La parca o la perca? soy la parca. Uy, la Sonamos. La parca nos visita en esta noche que estamos hablando justamente de la muerte. De la ¿no? muerte. Nos visita la muerte. Nos Tenemos, visita esto es la un muerte. honor. En vivo. Tenemos la muerte en vivo. Esto A la es un muerte en honor. vivo. Es Exactamente. Sí, este es Sebastián. Así que bueno, gracias Sebastián por participar. ¿Cómo andan? La muerte en ¿Cómo vivo, están? loco. Buenas noches para todos por ahí. bueno, gracias. Sí, Gracias por sí. participar. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, muy interesante el tema. La verdad que todo lo que han contado, y bueno, como muchos saben, soy catequista, profe de religión. Ujú. Me estaba acordando acerca de un pasaje en la Biblia Sí. que tiene que ver con esto, y rapidito, de 2 cosas. Una, el pasaje de la Biblia que también toca un poco el tema de la muerte, Sí. que es cuando Jesús, ¿sí?, se encuentra con Marta y María, hermanas de Lázaro. Ya. Y en un momento Jesús se entera que su amigo, el que más amaba, Lázaro, está muerto, fallece. Y ahí Jesús es uno de los pocos pasajes que sabemos donde Jesús llora.
se angustia mucho. Y él, para los católicos, que los que creemos en la resurrección, ¿no? Que después en el fin de los tiempos vamos a resucitar en un cuerpo transfigurado, eso que, bueno, justamente él lo demuestra con la transfiguración en el monte Tabor. Pero hay una palabra que, bueno, además después de resucitar a Lázaro, él dice: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Esto lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26. Y eso es un poquito la idea de, bueno, el tema de la muerte, ¿no? Cómo lo trata el cristianismo. Claro. Que me pareció interesante, Virgi, lo que dijiste acerca de la reencarnación. Por ejemplo, el budismo, por ejemplo, el hinduismo, el islam. Muy interesante. Mismo yo me he enterado que allá en la India está mal visto y está prohibido matar insectos porque creen que eso es un alma. Claro. Y es tremendo. Y bueno, y con esto ya termino, ya que se trata de Café y Palabras. Otro que se me ocurre, así como texto literario, es el romance del enamorado y la muerte. Ah, claro. Opa. Este diálogo entre que la muerte visita al enamorado y que le pide un ratito más para visitar a su enamorada, Sí. y que después se le acaba el tiempo, justo está por ir, y la parca lo va a buscar. Está la canción de Washington y Cristina, ¿no? Sí. Creo que cantan, que Un es sueño divino. soñaba anoche, sonito del alma Sí, mía, aparte soñaba ella con canta mis amores. espectacular. Entonces, bueno, nada, además de saludarlos y hacerle este pequeño jolgorio, quería comentar, llamarle, porque me parece que es un tema interesante. Los he seguido en introducciones anteriores acerca del tiempo, he mandado algún mensajito. Entonces, Sí, muchas gracias. Muchas gracias. quería saludarlo, decirle que sí, eran así excelentes, y bueno, un placer comunicarme, y felicidades por el 40 programas, Walter. Bueno, gracias. Ya llegamos a 40. Parece que no. Bueno, muchas gracias, Sebastián, un gusto siempre. Gracias, Por favor. Parca. Muy simpática la Parca. Simpática la parca. Y que nos espera. Así que Que bueno, no se nada. espera. Y sí, en algún momento. La parca siguió. O el parco, pero no se espera. La parca siguió, me parece que está yendo a Ciudad Vieja ahora. Ah, bueno. A la calle Cerrito. bueno. ¿Qué va a Buenas ser? noches, gente. Bueno, muchas Gracias. gracias. Que pasen Nos bien. vemos. Chau. Salud. Bueno, no esperaban eso, ¿no? No esperábamos a la parca. Yo dije, uy, ¿quién llamó? Bueno. Impresionante. Me encanta que se hayan sumado así, de esta manera. Porque es otra forma, ¿no? Es decir, de un tema serio, un tema difícil, pero sin embargo que puede tener otras aristas, es decir, a través de una canción, a través de un texto, que como tú decías de ese texto que leíste, uno se queda pensando en si realmente murió o no. Claro. Es muy interesante cómo lo presenta, es decir, la Sí. habilidad del escritor de presentarnos esa posibilidad, ¿no? Es decir, te quedas dudando. Sí, si será él que no se enteró que murió y no es consciente que murió, es el espíritu de él que no reconoce que ha muerto, porque si es como no lo ven. Pero el texto es muerte civil, Claro. ya está diciendo algo, el título es muy importante. Claro. Entonces queda que es una fantasía, no sabes bien. Y ahí está la gracia. Claro, ¿no? aparte, él era militar. Claro, él era militar, Entonces, claro. Sí, ¿cómo todo, es, no? todos los homenajes y todo. Muerte civil. Sí. No, Claro. Otra ley, es otra ley. Claro, no, Claro. está bien lo que dice Alejandro, porque Claro. este era militar y Claro. el texto se llama muerte civil. Claro. Entonces puede haber algo ahí también. Yo Claro, no había pero- pensado y- en eso. Y por otro lado, decir, cuando alguien deja una actividad, es también un tipo de muerte. Claro, se claro. puede tomar, ¿no? Ajá, Es decir, él ahí deja, va. esa es otra forma, es decir, Retiro. como militar también ese retiro es también una forma de Claro. muerte, ¿no? Retirado. Claro. General retirado. Sí, está bueno porque tiene como varias posibilidades de leerlo, que es lo que lo hace interesante. Claro. Mm. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Por esta columna de hoy. Excelente. Y bueno, estamos acá en breve, en un mes. Sí, exactamente. En un mes tenemos otro tema y bueno, Y gracias ya por... será por- con sidra, Y sí, frutilla y todo eso. más o Pan menos. dulce. Más o menos, ¿no? Claro. Claro. Bueno, yo les agradezco muchísimo que se plieguen al programa. Ya somos más al principio. Dinora viene el próximo programa. Así que verdad. esto que comenzó con uno, hoy ya somos 4 Sí. los que llevamos adelante el Está programa. buenísimo. Y yo estoy
estoy muy agradecido, y más ahora, a mí me gusta muchas veces celebrar esos pequeños puntos en el camino. Por eso el tema de los 40. Hoy es el 40 programa número 40, y celebrarlo. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe hasta cuándo va a estar. Claro. ¿No? No, claro. ¿No? Entonces, hablando de muerte, hablando de transformación, de cambios y demás, eso es bueno, celebrarlos hoy estamos acá. Así y tiene que ver con todos los temas presentados, lo que están diciendo. Totalmente. Vivir el presente, sí, atesorar lo aprendido y la memoria, proyectar lo que viene, exacto, el tiempo valorado en el aquí y ahora, porque, a ver, no sabemos cuánto tiempo estaremos o si Sebastián nos vendrá a buscar. Exactamente. Así que ahora, bueno, muchas gracias. Y entramos a nuestro espacio publicitario. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado. Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunicate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. Hay noches que se recuerdan para siempre. Una fiesta de 15, una boda, un aniversario. Hacer realidad esos momentos únicos con Préstamo UI. Pedí tu préstamo UI y hacé posible esa celebración soñada. Para todos los Uruguay nomás que quieras gritar, contá con Préstamo UI. Pedilo en creditosdirectos.com.uy, llévate hasta 100.000 pesos y que se escuche bien fuerte ese Uruguay nomás. Este domingo 9 de noviembre, Uruguay camina junto a su madre. Peregrinación nacional de la Virgen de los 33, patrona del Uruguay en sus 200 años de historia y devoción. A las 10 de la mañana, misa. Luego, una tarde de canto, música y baile en el Prado. Y a las 15 horas, salida en procesión hacia el Santuario de la Virgen. Un país que camina unido bajo la mirada de su madre. Te esperamos en la Peregrinación Nacional de la Virgen de los 33. Llegó Dedicado Play, un combo imbatible para tu hogar al mejor precio del mercado. Dedicado 5G Wi-Fi a máxima velocidad, sin límite de gigas. Más DirecTV Go, con el Mundial de Clubes y partidos en exclusiva, además de todas las grandes ligas del fútbol y del deporte mundial. Tus series favoritas, miles de películas y programas en vivo. No dejes pasar esta oportunidad. Disfruta de este combo único a un precio increíble. Consultá y contratá en el 2901-1010. El País presenta Bluey, todos los personajes de la serie animada del momento junto a una hermosa caja coleccionadora con forma de casita. Jugá con Bluey, Bingo, Chloe, Indy y tus personajes favoritos y deja volar tu creatividad. A partir del jueves 30 de octubre a solo 470 pesos. Socios Club El País, 20% de descuento comprando la colección completa en única entrega. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Sentite oriental donde quiera que estés. Oriental770.com. Seguinos en Facebook AM770 Radio Oriental y en Twitter @Oriental770. ¿Querés que tus hijos disfruten del verano a pleno? Llega la colonia de verano a Juventus. Un entorno seguro con actividades recreativas, natación, gimnasia y deporte. Todo el verano 2026 desde tan solo 10.990 pesos. Juventus, Colonia y Río Negro. Juventus, 2-901-0705. Este verano, que lo vivan en Juventus. Este miércoles y todos los miércoles, la información del Uruguay, la región y del mundo la encontrás en La Mañana.
análisis político, información agropecuaria, economía, cultura, actualidad y mucho más. Recibí La Mañana en tu domicilio o en tu celular. Suscríbete en suscripciones@lamañana.uy o al 098-152-111. La Mañana. Información para nuestro tiempo. La familia Santa Teresa se agrandó. Llegó el nuevo Santa Té rosado suave con tapita. Fácil de servir y de tomar. Hoy vamos a beber. Tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Nuevo Santa Té rosado suave. Probalo. Con Santa Teresa vino lo mejor. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Recibimos vía telefónica al escritor argentino Héctor Washington Gómez. Él nació en Frías, Santiago del Estero, República Argentina, en 1983 y reside en la ciudad de Formosa, capital de la provincia del mismo nombre, República Argentina, desde hace varios años. Integra el colectivo literario independiente Alquímico, el cual nació como un proyecto de edición colectiva de los escritores integrantes del taller literario Subcielo, coordinado por el escritor entrerriano y también residente formoseño Orlando Van Breda. Participó de varios blogs y antologías a nivel nacional. Algunas de sus creaciones forman parte de ediciones formoseñas tales como Así Nomoaé, 2010, Leer con nuestra gente, selección de poesía del Plan Nacional de Lectura 2011. La inocultable juventud de la palabra, segunda antología de autores formoseños 2012. La vida fértil, tercera antología de escritores 2013, y en la serie de publicaciones de Alquímico, 1, noviembre 2005, 2, junio 2006, 3, junio 2006 y 4, septiembre del 2006. El quinto fue en febrero de 2007, mientras que el sexto en 2008 y recién esperamos hasta el 2019 para la séptima versión. También, junto a los escritores Juan Manuel Aponte y Adriana Helbling, publicó Nambrenario. Escribe para Cronopio, suplemento cultural del diario La Mañana. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Algunos títulos de creaciones literarias de Héctor Washington Gómez son Carnadura, Arrebol, Deshoras, Eutanasia, Frontera, Satélite, A orillas del Plenilurio. Y creo que tenemos en el aire a Héctor Washington. Bienvenido, Héctor, a Café y Palabras. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer enorme, un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Héctor, por recibirnos en este horario. Y bueno, comienzo tienen las cosas, entonces me gustaría saber cómo te inicias en esto de la escritura creativa, porque tienes otra vertiente que es la de escribir para un medio periodístico, sobre el cual también te preguntaremos. Pero entonces, ¿cómo te inicias en esto de la escritura creativa? Bueno, inicia hace mucho tiempo, de preadolescente podría decir, ¿no? Uh-huh. Más que nada motivado por los maestros, por los profesores del secundario, para ser más preciso, ¿no? Uh-huh. Siempre destaco yo el rol justamente de nuestros formadores, uh-huh, en el camino de la escritura, ¿no? De pronto puede llegar a comenzar como un ejercicio curricular y descubrir un mundo que de pronto sin esa apertura de la educación o de nuestros formadores, de nuestros maestros, probablemente nunca hubiera encontrado, ¿no? Claro. Así que sí, más o menos a los 13 años calculo que habré empezado a garabatear algunas frases, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo empezaste a mostrarlas? Porque una cosa es cuando uno empieza a escribir, pero digo, ¿cuándo las empezaste a mostrar? Que es otro momento. Es verdad, ha pasado un tiempo
para animarme a mostrar. Yo creo que a mostrar los textos, yo creo que ya eso data de los primeros tiempos del taller literario de Orlando Van Bredam, que aquí en Formosa, como sabrás, es como nuestro mentor o nuestro formador, muy reconocido, ¿no? Es un escritor muy reconocido que tenía un taller en su momento que se llamaba Subcielo, precisamente como mencionabas, y ahí empecé como a animarme a mostrar los textos, porque ya tenía como cierta formación en ese taller que me daba como la pauta de por dónde ir, digamos, por dónde transitar. Claro. Justamente te iba a preguntar cómo fue esa experiencia en el taller literario Subcielo y la publicación del primer libro grupal, que eso fue interesante. Sí, tal cual. Nosotros integramos ese taller hace mucho tiempo y en realidad éramos un grupo de compañeros de la universidad, ¿no? Ajá. La mayoría éramos de letras, yo vengo del palo de ahí de las letras, pero también había otros amigos que de pronto podían estudiar otras carreras como psicopedagogía, por ejemplo. Manuel. Entonces nos juntábamos a escribir y a intercambiar textos y demás. Entonces surgió esta propuesta del taller literario de Van Bredam, que precisamente era nuestro profesor de teoría literaria y de literatura española. Entonces inmediatamente acudimos también a este espacio que estaba por fuera de la universidad. Daba este taller en una librería céntrica de aquí de Formosa. Sí. Y dentro de ese contexto del taller Subcielo es cuando nace este grupo literario Alquímico, ¿no? Estamos hablando de hace unos 20 años más o menos, estamos hablando del año 2005. Claro. Ahí es donde nace este colectivo literario Alquímico, que nace justamente con la idea de hacer publicaciones libres, digamos, ¿no? Claro. Sin ningún tipo de rigor o de colador con pretensiones críticas ni teóricas, podríamos decir, ¿no? Claro, dar a conocer. Lo importante era dar a conocer. Tal cual. En su momento lo hacíamos a modo fanzine, ¿no? Con las clásicas hojas A4 dobladas al medio, impresas así en forma casera, ¿no? Claro. Y eso fue evolucionando después, ¿no? Eso fue evolucionando después con el tiempo. Tuvimos el apoyo en su momento también de la universidad, de profesoras de la universidad, la directora de carrera de letras incluso, que nos ayudaron a financiar alguna que otra tirada de libro ya, ¿no? Qué bien. Del libro. Qué bárbaro, sí. Qué bárbaro. Después viene, más o menos por el 2010, Así Nomae. ¿Cómo surge ese proyecto con Ñasaindí Cartonera? Lo cual, entiendo, fue una suerte de editorial independiente que hubo en Formosa, pero no sé si sigue. Exactamente, fue un proyecto que tenían precisamente unos amigos que habían formado parte de Alquímico, ¿no? Y habían iniciado justamente este proyecto para editar a los escritores independientes en Formosa, que tenía toda una cuestión, una filosofía, podríamos decir, artesanal, justamente. Y alrededor del año 2010, justamente creo que fue la edición esta, es donde ellos lanzan una convocatoria para recopilar textos de escritores formoseños con la idea de mostrar un poco o marcar un poco un mapa provincial de gente que escribe en Formosa. Es en esa edición que aparecemos unos cuantos escritores. En su momento yo había enviado textos también. Hicieron una edición bastante atractiva, porque hicieron como una suerte de doble edición, una edición podríamos decir rústica, justamente con tapas de cartón y demás, porque era como el espíritu de la edición, pero también habían hecho una edición como más cuidada, si se quiere, con algunas ilustraciones internas de Horacio Pelayo, que es un pintor formoseño que actualmente vive en Alemania, ¿no? Hace unos años se fue para allá. Así que también fue esa edición de Así Nomae, ¿no?
que es interesante la expresión y que va a tener mucho que ver con Nambrenario, ¿no? Es decir, en las expresiones me refiero, ¿no? Que es algo ya más reciente. Pero antes vinieron otras publicaciones grupales como Leer con nuestra gente, selección de poesía del Plan Nacional de Lectura en 2011, de lo cual pude ver un video, pero tuvo una versión en libro, una portada que la conocí porque tú me enviaste la imagen, porque yo no la había encontrado en internet, y ese proyecto buscó compartir entonces también, al igual que lo anterior, a otros autores a nivel regional, porque la pregunta es la dificultad que tiene el escritor de la región, de Formosa, pasa lo mismo en Misiones, en el Chaco está un poco más trabajado, Corrientes hay alguna que otra editorial muy interesante que hace mucho por los escritores emergentes y demás, pero en Formosa todavía falta. ¿Es así? ¿Es eso lo que todavía se vive hoy en el 2025 o hay algo más? Tal cual, es así. Estas ediciones que mencionabas, La inocultable juventud de la palabra en su momento, y también estas ediciones que estaban impulsadas por el Plan Nacional y Provincial de Lectura, venían como de la mano de organismos estatales, podríamos decir, ¿no? Aquí claro. en Formosa, de la mano del Ministerio de Cultura y Educación. Con algunas ediciones, de hecho, se hicieron con la idea de insertar los textos en el ámbito educativo, ¿no? Para estudiantes del secundario. Pero ciertamente, como mencionás, es muy incipiente todavía esta idea de la industria editorial formoseña. Pensarla todavía nos suena como a utopía, digamos, ¿no? Podemos pensar de pronto en la actividad de una imprenta, que naturalmente no es lo mismo porque naturalmente no tiene la pata de la difusión. Claro. Digamos, es un trabajo meramente operativo. Te imprimen el material y te lo entregan así nomás, digamos, pero claro. no hace las veces de lo que es una editorial, ¿no? Claro. Que un poco eso está haciendo Palabrava en Santa Fe, y que bueno, que está promocionando a muchos escritores de la región. Empezó promocionando a escritores santafesinos, pero después promovió a escritores entrerrianos, de Corrientes, Misiones, Formosa ahora en esto último que salió y que tuve la suerte de participar. Pero digo, hay otras en el Chaco y en Corrientes que también están trabajando fuertemente para poder, pero en Formosa todavía falta eso. Misiones también falta mucho, y en ese sentido la gente de Neaconatus está tratando, todo el equipo de Neaconatus están tratando de promover y de impulsar eso en Misiones y en el resto de la región, y eso está muy bueno, todos esos encuentros que hay, ¿no? ¿A ti qué te parecen esos encuentros que se van dando para intentar promocionar? Bueno, como se da en la Costanera de Formosa cuando hay un momento especial donde se presentan textos, eso está muy bueno. Tal cual, este lazo que está gestando desde hace algunos años Neaconatus, ahí con Carlos Piegari, es buenísimo. De hecho, han extendido los lazos hasta aquí en Formosa. Algunos escritores formoseños hemos participado también de esa movida virtual, podríamos decir, ¿no? Sí. Así que es completamente necesaria y muy funcional también a propósito de este mapa regional que se intenta de pronto promover. Ciertamente en Formosa lo que hay es mucha movida independiente, y en este sentido juegan un rol muy importante los centros culturales independientes, que se reconocen mucho aquí en Formosa, como La Mandinga, El Fuelle. Claro. Son espacios de promoción de todo tipo de actividades artísticas, claro, donde las letras son una de ellas, ¿no? Entonces se organizan de forma independiente encuentros, talleres, charlas, espacios formativos, claro, diversos, digamos. Eso es lo que corre mucho por aquí. Claro, La Mandinga tiene mucho que ver con teatro, es decir, arranca con una expresión del teatro, como forma de mostrar teatro, ¿no? Hasta que yo sé, ¿no? Sí, pero también con el tiempo como que se fue ampliando también a otros espectros, ¿no? Claro.
porque de un tiempo a esta parte han logrado gestionar un espacio propio bastante amplio, entonces también funcionan muchos talleres Claro. allí. Qué interesante, qué bueno todo ese trabajo que se está haciendo y donde la universidad tiene mucho que ver, porque es gente de la universidad que también participa. Lupo está también por ahí metido. Hay otra gente más que tratan de impulsar, es decir, Rodrigo Villalba Rojas, es decir, Orlando Van Brean, todos van tratando de juntar fuerzas para promocionar, para promover, para hacer visible a escritores y a gente, ¿no? Nambrenario es otra publicación Tal cual. grupal, claro, Nambrenario es otra publicación grupal que junto a Manuela Ponte y Adriana Helblin es más reciente en el tiempo. ¿Cómo surge ese proyecto? Que es interesante. Bien, Nambrenario surge, con Jorge ya formábamos parte de Alquímico, ¿no? Nos frecuentábamos mucho porque veníamos trabajando en este sentido. Adriana es una gran narradora que también ha venido haciendo un trabajo muy importante a nivel regional con su narrativa. Y bueno, nos juntamos con la idea de publicar en pandemia. Aquí la pandemia, como en todos lados creo, ha sido una ebullición importante de creatividad, ¿no? Esta idea del encierro que nos ha condicionado de pronto a encontrarnos con nosotros mismos. Claro. Entonces surgió esta idea de hacer una publicación entre los tres, digamos, ¿no? Y tomamos justamente este vocablo que es una suerte de neologismo, si se quiere. Es muy difícil explicar para gente que por ahí no está dentro del espectro formoseño. Claro, viene de precisamente Nambrena, que Orlando Van Brean nos había hecho el prólogo justamente de este libro que editamos en 2021. El origen o el significado de la palabra Nambrena. Él menciona que es una suerte de axioma filosófico. Funciona como axioma filosófico, dice él, para expresar determinadas sensaciones, ¿no? Claro. Como de sorpresa, es multisemántico, podríamos decir el término, ¿no? Sí, claro. Y muy arraigado a la cultura formoseña y a las expresiones que de pronto aquí se utilizan mucho, ¿no? Sí. Justamente porque los textos están muy arraigados a lo localista, ¿no? Podríamos decir que es una literatura territorial. Allí se encuentran cuentos y poesías en Nambrenario, ¿no? De los tres autores. Claro. ¿Tú podrías leernos alguno de esos textos de tu autoría? Sí, cómo no. Te escuchamos cuando quieras. Bien. Voy a leer un texto que se llama Arrebol. Bien. Hay un pájaro herido de silencio, tendido en la hojarasca, que me llama impiadoso desde el fondo con un graznido monocorde. Yo le presto mi oído presuroso y me dejo enredar en su tormento, su agonía que aprieta mi garganta como una madreselva furiosa. A veces quisiera librarme de su suerte con una bocanada redentora que logre atronar los mares, arrojarme del peñasco y despedazarme en el bronce caliente de la tarde. A veces puedo ser yo el derrumbe, un montón de plumaje levitando en el viento. Adentro de mi pecho un abismo infinito se agiganta y se traga todos los pájaros del mundo cuando caminas descalza sobre mis hojas secas, sobre el filo de mi acero, y un arrebol ardiente señala la muerte del día, el fin de la inocencia. Impresionante.
y que además vino como anillo al dedo para el tema que tocamos hoy en la columna de Virginia y Alejandro, donde que el tema principal era la muerte, así que tu texto también tiene mucho que ver. Un programa donde, bueno, teníamos ahí la duda de cómo salió y está saliendo todo muy bien, mejor de lo que a veces uno espera, y con tu texto ahí dándole el clímax. Muchas gracias por permitirnos escuchar esto. Y como te había dicho al principio, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre tu labor en el suplemento Cronopio del diario La Mañana, Ciudad de Formosa, una revista donde se difunde justamente actividades culturales en la provincia y en la región. Contanos un poco sobre esa actividad que desarrollas allí. Bien, Cronopio nace como suplemento cultural dependiente del diario, ¿no? Va con la edición de los domingos. Ajá. Y nace en el año 2017, así que tiene unos 8 años más o menos. Uh-huh. Y nace con la idea de ir al encuentro con el artista o con el hacedor cultural, podríamos llamarlo, ¿no? Ajá. Porque previamente a Cronopio había otros suplementos culturales que naturalmente cumplieron su misión, pero lo que estaba faltando, y esto también era una necesidad desde la dirección del diario que lo requirió, ir al encuentro con el artista, salir un poco de esta suerte de periodismo de escritorio, podríamos llamarle, y salir al encuentro con el artista, pero había un problema también con Cronopio, que en un principio era un problema y después terminó siendo una fortaleza, que es que como salen los domingos, no puede funcionar como agenda cultural, porque naturalmente la agenda cultural se publica eventualmente un viernes para saber qué hacer durante el fin de semana. Sí. Entonces, como llegaba tarde a hacer agenda, tratamos de buscarle otra vuelta de rosca, otra beta al suplemento, y fue precisamente hablar un poco acerca, o escribir mejor dicho, acerca de qué es lo que nos deja ese libro que se presentó el fin de semana, qué es lo que nos deja la obra de teatro que fuimos a ver, o qué sensaciones nos dejó el recital de tal o cual artista que fuimos a presenciar, ¿no? Entonces, si se quiere, Cronopio lo que hace es tomar, más que buscar ser agenda o más que buscar la primicia, lo que busca es analizar qué es lo que nos dejó tal o cual manifestación cultural. No sé si me explico, ¿no? Sí, Entonces, leemos los libros que de pronto se pueden llegar a presentar, contactamos al artista, le hacemos una entrevista, nos cuenta el artista qué es lo que quiso de pronto plasmar en su obra, lo mismo con las obras de teatro, contamos qué sensación nos deja haber ido a ver y por qué es recomendable eventualmente, ¿no? Entonces Cronopio funciona como en esa línea, y también Cronopio invita a la comunidad formoseña o de donde fuera, ¿no? También a colaborar con los textos, porque de pronto también la mirada del espectador o de quien consume cultura también es importante, y de pronto no hace falta siquiera ser un trabajador de los medios para decir, bueno, quiero escribir un texto acerca de lo que me dejó tal o cual obra que consumí, y de pronto quiero publicarla en el diario. Así que también funcionan de esa forma los textos en colaboración de los lectores, que nos envían, por supuesto, sus producciones, y eventualmente también salen publicadas con su firma y con su acreditación, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Eso está muy bueno. Creo que leí algo de Juan Manuel Aponte en una de las cosas, en una de las de las revistas. Qué bueno que está eso, esa promoción que hacen, esa actividad. Y respecto de tu actividad literaria, ¿tienes algo nuevo proyectado para acá en el corto o mediano plazo? ¿Algo para presentar? ¿Alguna cosa? ¿Algún trabajo? ¿Así sea en colaboración? Eventualmente, uno siempre está escribiendo, ¿no? Por supuesto, vos lo sabrás mejor que nadie. No hay en el corto plazo planes de como para editar algo nuevo. Sí, eventualmente nos juntamos con Jorge Manuel Aponte, que también es amigo personal, entonces eventualmente nos juntamos,
y por ahí de pronto, entre trago y trago, como quien dice, planificamos algún que otro libro, pero no demasiado en demasiados detalles. Claro, Lo que sí estamos tratando de gestionar es una suerte de reedición de una antología de textos de la mano de Alquímico, ¿no? Porque bien. la última edición que habíamos hecho fue en el año 2019, fue la última edición que hicimos de Alquímico, y pensamos que estaría bueno, a propósito de los 20 años que se cumplen ahora en noviembre precisamente, se cumplen 20 años desde el primer fanzine que editamos como grupo Alquímico. Pensamos en la idea de hacer una suerte de antología. Lo estamos conversando porque el financiamiento, como decíamos antes, es un tema, un tema importante. Así que muy probablemente el año que viene tengamos novedades respecto de esa edición, ¿no? Genial. Porque si bien los textos ya están, falta poco para que termine el año, así que eventualmente para el año que viene esperemos tener las nuevas ediciones o la nueva edición de Alquímico, ¿no? Perfecto, eso está muy bueno, y desearte en principio el mayor de los éxitos, y bueno, que sigan trabajando para que los formoseños o los residentes en Formosa puedan encontrar ese lugar para poder publicar, que es bueno que se vayan asociando a cosas que ya están haciéndose en Corrientes, en el Chaco, bueno, todos esos eventos que se hacen en el Chaco, en Resistencia precisamente, bueno, que ustedes han participado con Nambrenario y demás. Ese tipo de cosas es lo bueno, ¿no? Sí, precisamente Nambrenario nosotros lo editamos con texto, ¿no? Justamente que es de Resistencia, y eso también nos ha abierto las puertas en su momento a determinados encuentros allí, también de la mano de Lupo, de Daniel Lupo, que también gestiona mucho entre provincias, podríamos decir. Así que tuvimos la oportunidad también de presentar Nambrenario allí en Resistencia, en el Domo del Centenario, si no mal recuerdo, que estuvo buenísimo, ¿no? Exactamente. Bueno, te iba a decir que Daniel es uno de los promotores importantes que tiene la provincia afuera, ¿no? Hace visible a la provincia afuera a través del teatro, a través de la curandería que hace, a través de un montón de gestiones que hace para promover a escritores y demás. Yo le estoy eternamente agradecido porque me permitió al podcast que tenía presentarlo en una feria internacional sin haberme conocido nunca. Es lo que pasó en pandemia, es decir, sin conocernos personalmente logramos muchas cosas. Así que bueno, el agradecimiento es importante. Bueno, muchas gracias por tenerte aquí, y en cualquier momento cuando esté saliendo ese nuevo libro, lo estamos presentando, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, un placer enorme y muchísimas gracias por la invitación. Un gran placer. Y antes ya... Hasta luego, muchas gracias. Bueno, estamos de a poquito cerrando el programa, ya estamos pasados la hora, pero queremos pasar un pequeño avisito. El 15 de noviembre vuelve la columna de Dinora López Soler, o Hay libros que son semilla. Nos propone para este mes una columna que trata sobre la Declaración de los Derechos del Niño, que fue proclamada el 20 de noviembre de 1969, y entonces dedicará su espacio a la literatura infantil que aborda estos derechos. Entonces, pueden seguirnos en Instagram, @cafeypalabras2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y por YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la colaboración del señor Ángel Otero, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. Claro, el programa también se repite en la misma radio durante el fin de semana.
a las 12:30 del día sábado, me dice el operador. Así que bueno, muy atento ahí, muchas gracias. También pueden escuchar por la web de Oriental, oriental.com.uy/inicio/en-alto-vivo-. Pueden seguir a Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770am, o la red social X, @oriental770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa. Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente